Vamos. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días, profesor. Días. ¿Me escuchan por ahí? Sí, profesor. Ok, gracias, Jorvin. Con gusto. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy, que corresponde a que empecemos a hablar sobre el Código Eléctrico Nacional, sus aplicaciones, reglamentación, algunas cosas interesantes que debemos de conocer sobre el Código Eléctrico. Y entonces empezamos con este tema. Vamos a ver, todos los países necesitan tener una reglamentación, necesitan tener estándares que se adopten para las buenas prácticas, para que todos hablemos el mismo idioma, y necesitan entonces tener reglamentación prácticamente para todo, ¿verdad? Y en la parte eléctrica también se necesita una reglamentación, se necesita tener normas aplicables de uso común, de uso cotidiano, para que todas las personas hablemos el mismo idioma en cuanto a equipos, en cuanto a seguridad, en cuanto a un montón de temas. Entonces, Costa Rica decidió adherirse al Código Eléctrico Nacional, lo llamamos así Código Eléctrico Nacional, pero que pertenece a la NFPA-70, o sea que es una norma americana, ¿verdad? Esta norma americana, que es nuestro código eléctrico, es la que Costa Rica adoptó y se ha tropicalizado para Costa Rica, o sea, se ha adaptado para Costa Rica, porque obviamente hay algunos términos, algunas cosas que no utilizamos nosotros acá. Entonces, el Código Eléctrico Nacional pertenece a la norma NFPA-70 y lo conocemos popularmente como el NEC. ¿Cuál es el propósito de este código? Bueno, primero la salvaguarda. Eso es lo principal, el objetivo principal del código eléctrico es salvaguardar la vida de las personas, de los usuarios. Ese es el primer objetivo. Entonces es salvaguardar a las personas y también a sus bienes. Obviamente a las personas para que no sufran electrocuciones, contacto eléctrico que puedan ocasionarle lesiones como las que vimos la semana anterior o la pérdida de la vida humana, pero también a sus bienes, a sus inmuebles, porque obviamente si hay un cortocircuito podría ocasionar un incendio que queme el inmueble o que dañe el inmueble. Y también de todos los riesgos que se pueden derivar de una instalación que no esté realizada adecuadamente. Por X motivo, porque no se tomaron las medidas necesarias, porque no había conocimiento de parte de la persona que realizó la instalación, o porque usaron materiales defectuosos que no cumplían con la normativa. Bueno, por cualquier motivo también se pueden derivar algunos otros riesgos en la parte de la instalación eléctrica en cuanto a materiales y equipos que se utilicen para hacer esta instalación eléctrica.
Entonces, este código eléctrico lo que hace es definirnos o dictarnos todas las normas que se deben de seguir para hacer nuestra instalación eléctrica lo más segura posible para todas las personas, para los profesionales que trabajan en la parte eléctrica, que vimos la semana pasada que se pueden sufrir electrocuciones, se pueden sufrir amputaciones, se puede sufrir eh, quemaduras muy fuertes o incluso la muerte por estar trabajando con energía eléctrica y que no se estén utilizando materiales adecuados o equipos adecuados o que no se tenga la expertise, no se tenga el conocimiento para trabajar en la parte eléctrica. Entonces, vamos a tener objetivos principales. Primero es salvaguardar la vida humana. Ese es el primer objetivo del código eléctrico. Luego, salvaguardar los bienes, o sea, el edificio, el inmueble, si es nuestra casa, etcétera, salvaguardar nuestros bienes. Luego, salvaguardar la misma instalación eléctrica, o sea, que no sufra la instalación eléctrica, que es la que nos va a permitir a nosotros tener energía eléctrica por todas nuestras viviendas. Y como cuarto, este, también salvaguardar los equipos que están conectados a esa instalación eléctrica. Obviamente, si tenemos pantallas electrónicas, si tenemos computadoras o equipos muy sofisticados que están conectados a esa instalación eléctrica y la instalación está defectuosa, puede generar sobretensiones y dañar los equipos eléctricos. Entonces, esa es la, el alcance principal del código eléctrico que nosotros utilizamos para acá. Entonces, se deben de cumplir todo lo que nos dicta el código eléctrico. Obviamente el personal tiene que estar calificado para poder entender cómo realizar una instalación eléctrica que esté libre de riesgos, pero debemos entender que personal calificado también tiene que estar calificado precisamente, valga la redundancia, para poder entender los términos y las condiciones que están en el código eléctrico. Aunque, como vemos acá, nos dice que no necesariamente el código eléctrico eh, es un manual de cómo hacer una instalación eléctrica. O sea, el código eléctrico nos da recomendaciones, nos da directrices, nos da indicaciones, pero no nos dice exactamente cómo hacer la instalación eléctrica, sino que la persona calificada, el que va a hacer la instalación eléctrica, pues obviamente tiene que saber cómo utilizar los equipos, cómo utilizar las herramientas, cómo distribuir cables, cómo hacer conexiones. El código eléctrico sí nos lo dice, ¿verdad? Pero no podemos decir porque hicimos una instalación eléctrica y no tenemos el conocimiento, no tenemos la educación, no tenemos un título que nos respalde y decir, no, la instalación está bien hecha porque yo la hice de acuerdo al código eléctrico. O sea, no puede alegarse que se hizo con relación al código eléctrico si no se tiene el conocimiento, si no se tiene la expertise. Entonces, eso es lo que nos dice, o sea, que el código eléctrico no necesariamente es un manual para realizar una instalación eléctrica segura. Entonces, por ejemplo, nos dice que el cumplimiento de las mismas y el mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos. Entonces, también es el cumplimiento del código, pero también a los equipos y a la instalación eléctrica hay que estarle dando mantenimiento continuamente porque va a estar sujeta a energía, porque va a estar sujeta a otras condiciones y hay que estar periódicamente haciendo revisiones de instalación eléctrica, que no se hayan aflojado los cables, que los dispositivos están bien, que no exista sobrecalentamiento, que las conexiones, todo esto. Entonces las instalaciones eléctricas no es las hacemos y nos olvidamos de ellas. Tenemos que estarle dando mantenimiento continuamente. El mantenimiento va a ser una parte fundamental para eh, las instalaciones eléctricas. Entonces, tenemos que hacer la instalación con base al código eléctrico, tenemos que darle mantenimiento a las instalaciones periódicamente
Y también cuando hacemos una instalación nos dice que tiene que estar apta para un buen servicio o para ampliaciones futuras de la instalación eléctrica. Entonces, cuando hacemos una instalación, nosotros tenemos que prever también el crecimiento futuro de esa instalación eléctrica, que si es una vivienda, por ejemplo, que posiblemente posterior, años después, se quiera hacer una habitación adicional o se quiera montar un tallercito de soldadura mecánica o se quiera montar una segunda planta para esa vivienda, todo eso nosotros tenemos que preverlo en la instalación eléctrica. O sea, no podemos hacer una instalación eléctrica ajustada a lo que tenemos en ese momento. Tenemos que hacer previsiones futuras. Y esas previsiones futuras, pues obviamente tienen que ver con la parte del diseño y dimensionamiento de nuestra instalación eléctrica. ¿Cómo la vamos a diseñar? ¿Cuántos circuitos vamos a dejar? ¿Cuál va a ser el calibre de los conductores? ¿Cuántas protecciones? ¿Cuántos espacios dentro de la caja de breaker o el centro de control? Entonces, esas previsiones futuras se deben de dejar y se deben de conocer antes de iniciar la instalación eléctrica para que la instalación eléctrica quede apta. En una instalación eléctrica, los riesgos más comunes son por sobrecarga. O sea, si tenemos una instalación eléctrica que se ha construido correctamente, los riesgos más frecuentes son por una sobrecarga eléctrica. ¿Y qué es una sobrecarga eléctrica? Una sobrecarga es cuando nosotros dimensionamos, por ejemplo, un circuito ramal para tomar corrientes para 1500 watts de potencia y resulta que empezamos a conectar un montón de equipos y termina duplicando la potencia que se le seleccionó, 3000 watts. Se genera una sobrecarga de los conductores y de la misma protección si estaba dimensionado, y se empieza a generar una sobrecarga y un recalentamiento. Esto va a empezar a producir algún efecto de debilitamiento de los conductores o de los terminales o de los puntos de conexión y podría generar una falla a futuro. Entonces, algo de lo más común es sobrecarga de las instalaciones eléctricas que generalmente va a derivar en cortocircuitos o incluso en incendios que afecten a todo el inmueble. Entonces, para nosotros no tener este tipo de problemas, tenemos que ajustarnos a la normativa y la normativa es lo que dice nuestro Código Eléctrico Nacional. Entonces, si en la instalación nosotros no prevemos esos aumentos de carga que se pueden dar a futuro, entonces vamos a tener este tipo de problemas muy frecuente en la instalación eléctrica por incremento en consumos eléctricos, porque es muy común que hagamos extensiones, que pongamos más dispositivos, que incluso se construyan nuevas habitaciones y se recarguen los circuitos de funciona, sí funciona, y ponemos las luces, ponemos tomacorrientes, conectamos los equipos y va a funcionar, pero sabemos si está dimensionado correctamente, sabemos si ese circuito está apto para soportar mayores cargas, si le dejaron esa previsión futura o no dejaron esa previsión futura. Generalmente lo que hacemos es conectar equipos, conectar extensiones, conectar cosas sin fijarnos siquiera en el calibre del conductor o si la protección está adecuada para adicionar cargas a ese circuito. Y ahí es donde vienen la mayoría de incidencias por incendio en las viviendas. Porque una instalación que se haya construido adecuadamente y tomando las previsiones para que se sufran cambios en el sistema a futuro, eh, es una instalación que nos ayudaría a mejorar muchísimo la seguridad. Y en instalaciones eléctricas siempre tenemos que tener como primer punto la seguridad de la vida de las personas, la seguridad también de las edificaciones, de la instalación eléctrica y de los equipos. Entonces, ¿cuál es la intención del código eléctrico? Entonces, como les decía anteriormente, el código eléctrico que nosotros adoptamos no tiene la intención de ser una especificación de diseño, ni de servir tampoco como un manual de instrucciones para personal no calificado, o sea, para personas
que no tengan la preparación académica, que no tengan el conocimiento, que no tengan la expertise para realizar una instalación eléctrica. El código nos fija las normas, las pautas, las condiciones mínimas que se deben adoptar, pero no nos hace el diseño. El diseño tenemos que hacerlo nosotros. Yo tengo que indicar, y lo vamos a ver cuando estemos en la parte de planos eléctricos, yo tengo que indicar cuántos circuitos voy a hacer, si voy a hacer separación de cargas. Yo puedo decir, yo diseñar dos circuitos de iluminación, otra persona puede hacer exactamente el mismo diseño, pero con cuatro circuitos de iluminación. Otra persona lo puede hacer con un solo circuito. Eso, entonces, la persona, el técnico, es el que va a hacer el diseño, y el código eléctrico no nos hace el diseño ni es un manual. El código eléctrico nos dice, bueno, mínimo tiene que existir un circuito de iluminación, mínimo tiene que existir un circuito de tomacorrientes generales. Eso es lo que nos dice el código. Pero si tenemos una casa de dos plantas, con seis habitaciones, con dos baños, con sala, comedor, cocina, con cuarto para la empleada doméstica, con otras habitaciones, o sea, una casa muy grande. No vamos a hacer un único circuito de iluminación, ya tendríamos que hacer separación de circuitos para que se adopten otras condiciones que veremos posteriormente. Entonces, el código no me dice, para una casa de tantas habitaciones tiene que haber tanto, para un apartamento tiene que existir tanto, sino que me está dando las recomendaciones o lo mínimo que se debe de cumplir para que la instalación sea segura, sea eficiente y que no sufra inconvenientes a futuro sobre todo. Entonces, en la sección 131 de la norma IEC, la norma IEC 60364, es la norma europea, nos dice que las instalaciones eléctricas para edificaciones contienen los principios fundamentales de protección para la seguridad. Entonces, tanto la norma americana que utilizamos nosotros, el NEC, el Código Eléctrico Nacional, como la norma europea, nos refieren a que el primer punto de protección, el primer término es la seguridad. Entonces, nos dice que tiene que existir una protección contra las descargas eléctricas, que tenemos que tener una protección contra los efectos térmicos, calentamientos, que tenemos que tener protección contra sobrecorrientes, que tenemos que tener protección contra corrientes de falla, cuando sea una falla en los equipos, y protección contra sobretensiones. Todos estos parámetros se deben de considerar cuando se hace el diseño de una instalación eléctrica, porque son peligros que van a estar presentes en, en una instalación eléctrica, en todo el entorno, y son requisitos del código eléctrico. Porque por ejemplo, una protección contra descarga eléctrica, o sea, un rayo, una descarga atmosférica, podría ser una descarga eléctrica, o una descarga en cortocircuito, se toquen dos conductores. Eso es una descarga eléctrica que podría ocasionar también. Entonces, tiene que sí existir protecciones específicas para cada una de estos eventos que se pueden ocurrir en una instalación eléctrica. Entonces, en el 90.2, en la parte del alcance, en lo que habla del ámbito de aplicación, nos dice que el código eléctrico se aplicará a toda instalación eléctrica nueva y a toda ampliación de instalación eléctrica y a toda remodelación de una instalación eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe aplicar siempre, porque ya sea que vamos a hacer una instalación desde cero, nueva completamente, o que tenemos una instalación eléctrica a la cual nosotros vamos a hacerle alguna ampliación o vamos a hacer alguna remodelación, que vamos a construir una nueva habitación, que vamos a poner un ranchito en la parte trasera para hacer parrillada, que vamos a hacer una segunda planta, que vamos a hacer lo que sea. Siempre tenemos que cumplir con lo que indica el código eléctrico. Entonces vean que no deja nada por fuera.
existe ya una definición en la cual nos dice que en toda instalación eléctrica, en todo inmueble que tenga mínimo, aunque sea un bombillo, se debe cumplir con el código eléctrico. Y que si se va a poner otro bombillo adicional, se debe cumplir con el código eléctrico. Y que si se va a hacer una segunda planta, se debe cumplir con el código eléctrico. O sea, siempre el código eléctrico se debe de aplicar. En cuanto a la cobertura, en el inciso B nos dice que el código se va a aplicar a todo lo que son conductores, equipos, canalizaciones eléctricas, conductores, equipos de canalizaciones de comunicación, la parte de señalización, canalizaciones de fibra óptica, y prácticamente en todo, todos los dispositivos, tuberías, cajas de conexión, disyuntores, protecciones, centros de carga, cables, terminales, juntas, o sea, prácticamente en todo lo que nosotros utilizamos en una instalación eléctrica se debe eh, tomar en consideración también el código eléctrico. En cuanto a establecimientos, sean públicos o privados, o sea, en cualquier establecimiento, si es privado son viviendas, son edificios, son bodegas, son empresas. Si es público también, o sea, no porque esté dentro de la parte público, porque pertenezcan a la organización del gobierno, van a quedar fuera o exentas de la aplicación del código eléctrico. Esto lo que quiere decir es que el código eléctrico se va a aplicar absolutamente en todos los inmuebles que incluyan, por ejemplo, edificios, estructuras, casas móviles, vehículos de recreo, edificios flotantes, cualquier establecimiento que tenga una instalación eléctrica debería de o debe de aplicarse la normativa del código eléctrico. Sin embargo, hay algunas excepciones que vamos a ver un poquito más adelante. Hay dos excepciones o tres excepciones en las cuales no se exige la aplicación del código eléctrico, pero son muy específicas. Nos dice también que debe aplicarse en patios, en terrenos, en lotes de estacionamiento, en ferias ambulantes y subestaciones industriales. O sea, si tenemos un terreno, un lote, aunque sea un lote sin ninguna edificación y queremos ponerle ahí un portón eléctrico o poner una lamparita para iluminar la entrada del lote, eh, necesitamos también cumplir con el código eléctrico. Voy a poner un bombillito ahí nada más para un cablecito ahí con un bombillito para iluminar, ¿no? También se debe cumplir con el código eléctrico, tiene que tener su protección, etcétera. En el punto número 3 nos dice instalaciones de conductores y equipos que se conectan a la fuente de alimentación de electricidad. O sea, donde tengamos electricidad, donde tengamos una instalación eléctrica, siempre vamos a tener que cumplir con el código eléctrico. En instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, o sea, a las mismas empresas de energía eléctrica, aunque sean empresas de energía eléctrica, tienen que cumplir también con la normativa del código eléctrico para todas sus instalaciones, como sus edificios de oficinas, sus depósitos, garajes, talleres, si hay un parque de atracciones, si hay edificios recreativos que no formen parte de la integral, de la integralidad de la planta generadora o una subestación, un centro de control, todo tiene que estar la instalación eléctrica de acuerdo a la normativa del código eléctrico. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas eléctricas que tienen centros de recreo, por ejemplo, que tienen algún centro de recreo con piscinas, con un área para capacitaciones, para actividades, etcétera. Entonces, absolutamente todos, vean que ni las empresas eléctricas se quedan por fuera del cumplimiento del Código Eléctrico Nacional. Ok, ¿qué queda de cobertura o fuera de cobertura dentro del código? Las excepciones que yo les indicaba anteriormente.
Bueno, instalaciones en barcos, en naves acuáticas diferentes de edificios flotantes, en material rodante ferroviario, en los aviones o vehículos automotores, excepto casas móviles y vehículos de recreo. Entonces, hay instalaciones que son instalaciones especiales, que requieren condiciones especiales que no se encuentran dentro del Código Eléctrico Nacional, porque son instalaciones muy en ambientes muy peligrosos. Por ejemplo, un barco que está generalmente ubicado en el mar, ¿verdad? Donde hay cantidad de agua y esa agua aún así es agua salada. Y si tenemos agua, que es un agente conductor, y agua salada, pues es un agente mucho más conductor. Entonces, las instalaciones en este tipo de establecimientos o edificaciones o equipamientos son instalaciones que no están cubiertas dentro del código eléctrico porque se requieren materiales muy específicos o instalaciones muy específicos. Por ejemplo, las instalaciones en minas, subterráneas en minas o en maquinarias mineras o herramientas en las minas. Este es un ambiente tan problemático para una instalación eléctrica que se requieren condiciones muy específicas para optar por las instalaciones eléctricas, porque vamos a tener, en el caso de las minas, limitantes de oxigenación, vamos a tener mucha humedad, vamos a tener mucho riesgo a explosiones, un montón de cosas. Entonces, los ambientes son muy extremos, tanto en barcos como en minas, y las medidas de seguridad que se deben de adoptar en cuanto a instalaciones eléctricas serían muy fuertes. Eso no está contemplado dentro del Código Eléctrico Nacional. Por ejemplo, las instalaciones ferroviarias para la generación, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica. Aquí en Costa Rica no tenemos esta parte, pero en otros países sí, pero en la parte de este tipo de instalaciones que se usan para el funcionamiento del material rodante, eh, son más complicadas. Entonces, todo eso queda fuera de la cobertura del código eléctrico. Cuando hay instalaciones de equipos de comunicaciones que estén bajo el control exclusivo de las compañías de comunicaciones, que estén situadas a la intemperie, o sea, al aire libre, o que estén dentro de edificios que se utilizan exclusivamente para dichas instalaciones. Entonces, en este tipo de instalaciones de equipos de comunicación, tampoco hay cobertura del Código Eléctrico Nacional. Cuando tengamos instalaciones de uso exclusivo o control exclusivo de una compañía de electricidad que consten, nos dice acá, de una bajada de acometida aérea o una acometida lateral en los medidores asociados. Entonces, si tenemos una acometida aérea o una acometida hacia medidores que estén asociados a ese inmueble o que estén localizados en servidumbres, que estén legalmente establecidos los derechos de paso o que estén designados y reconocidos por esas comisiones de acometidas públicas. Entonces, hay puntos específicos en los cuales el código eléctrico nos dice, bueno, tienen que adoptar medidas superiores o tienen que adoptarse otro tipo de normativa para cumplir con estas condiciones. Incluso cuando sean propiedades que las compañías eléctricas rentan, o sea, que no son de su propia propiedad. Ya dijimos que las compañías eléctricas no se quedan por fuera del acatamiento del código eléctrico. Sin embargo, en propiedades que pertenecen o están rentadas por una compañía de electricidad, ya sea con cualquier propósito de generación, de medición, de control, de transformación de energía eléctrica, entonces esas propiedades también quedarían dentro de ese aparte.
En la sección 90.3 nos habla de la organización del código eléctrico, cómo está organizado el código eléctrico. Entonces, nuestro código eléctrico está dividido en secciones o capítulos. Vamos a tener una introducción general en la parte principal del código. Vamos a tener 9 capítulos y una adenda. Esos 9 capítulos es los que nos van a dar absolutamente todas las directrices, todos los reglamentos para cumplir con las instalaciones eléctricas. Y la adenda es una sección al final del código eléctrico donde se hacen eh, recomendaciones a alguna sección del mismo código, ampliaciones a alguna sección del mismo código, o se incluyen incluso gráficos, tablas o cualquier otra referencia para dar mayor aporte a alguna sección del código eléctrico nacional. El código eléctrico es un documento muy amplio, muy grande, es un libro muy extenso con muchas páginas porque son muchos capítulos que se deben, bueno, aquí vemos que son 9 capítulos, pero cada capítulo es bastante extenso. Entonces es un documento muy grande. Difícilmente nosotros vamos a poder aprendernos o estudiar completamente el código eléctrico porque es demasiada el material didáctico que nos aporta el código eléctrico. Pero sí es importante que sepamos cómo está distribuido en el caso que tengamos que hacer alguna verificación de alguna norma o que tengamos que hacer algún reconocimiento o que tengamos que hacer alguna consulta sobre algún punto específico. Entonces, vamos a tener 9 capítulos y una adenda. Los primeros 4 capítulos, el capítulos que van del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4, son de aplicación general. O sea, estos capítulos se van a aplicar a todas las instalaciones eléctricas. Ahí es donde nos habla de los conductores, donde nos habla de las protecciones, nos habla de canalizaciones, nos habla de todo lo que tiene que ver en una instalación eléctrica. Mientras que los capítulos 5, 6 y 7 se van a referir a lugares especiales, ¿verdad? Donde tengamos equipos o condiciones especiales para instalaciones eléctricas. Áreas húmedas, por ejemplo, lugares específicos que requieren condiciones especiales para instalaciones eléctricas. Y estos últimos capítulos complementan o modifican las reglas generales. Entonces, los 1, 2, 3 y 4 son de normas generales, aplicación general. Y el 5, 6 y 7 lo que nos van a decir a nosotros es eh, para lugares especiales, lugares donde se requieren condiciones especiales, cómo se van a modificar o se pueden complementar. Eh, por ejemplo, en el capítulo número 8 nos habla sobre todo lo que son sistemas de comunicaciones y nos dice también que no está sujeto a los requisitos del capítulo del 1 al 7, o sea que no está sujeto a toda la aplicación general desde el 1 hasta el 7, ni a la general ni a la parte de modificaciones o ampliaciones especiales. O sea que el capítulo 8 es específico para sistemas de comunicaciones, únicamente para sistemas de comunicaciones. Y el capítulo número 9, ahí es donde nosotros tenemos las tablas que son aplicables según se haga referencia a ellas en los demás capítulos del 1 al 7 o del 1 al 8. Entonces, ahí en el capítulo 9 es donde vamos a encontrar muchas tablas que va a tener también mucha información. En algunos capítulos puede ser que nos diga, bueno, hágase referencia a la tabla número tal, entonces tendríamos que irla a buscar en el capítulo 9. Y eso es muy común que suceda en el código eléctrico. En el código eléctrico nos están hablando sobre alguna situación, alguna norma y nos dicen aplíquese la sección número tal o verifíquese la sección número tal o vaya a la tabla número X, etcétera. Entonces vamos a tener que andar
por todo el código eléctrico, viendo las referencias que nos están haciendo constantemente para hacer visualización o conectar con otros elementos del documento como tal. La adenda contiene las modificaciones, las aclaraciones a los artículos y tablas que son aplicables exclusivamente para Costa Rica, exclusivamente para Costa Rica, o sea, ya es la tropicalización que se hace del código eléctrico de la norma americana para Costa Rica. Entonces, por medio de la adenda es que se hacen esas modificaciones o se hacen aclaraciones y también se incrustan las tablas que sí son aplicables para Costa Rica. Entonces, tenemos una introducción, tenemos capítulos del 1 al 4 que son de normas generales, o sea, que son de aplicaciones generales. Tenemos los capítulos hasta el 7, de 5, 6 y 7, que son para equipos especiales o espacios especiales. Tenemos el capítulo número 8, que es específico para el área de telecomunicaciones o comunicaciones. Tenemos el capítulo número 9, que nos va a dar las tablas que se van a estar utilizando, que se haga referencia a ellas dentro del código eléctrico. Y tenemos la adenda, que es la que está al final, que es la que contiene las modificaciones, aclaraciones o también tablas que se apliquen para Costa Rica. Entonces, del 1 al 9, esto es cómo está distribuido nuestro código eléctrico, del 1 al 9. Vuelvo a repetir, una introducción, capítulos del 1 al 4 de uso general, 5, 6 y 7 capítulos para especiales, instalaciones especiales, el número 8 para comunicaciones y el número 9 contiene las tablas que se aplican dentro del código eléctrico y el número, la 10, que es la adenda, no está como 10, pero se conoce como la adenda, que es el que contiene las modificaciones y aclaraciones a los artículos y también las tablas que se aplican para Costa Rica. También vamos a tener una parte de anexos que son parte de los requisitos del código, sino que no son parte, perdón, de los requisitos del código, pero que se incluyen como propósitos informativos. Entonces, en los anexos también nosotros podríamos encontrar más tablas, podemos encontrar más normativa de otras organizaciones o información que nos ayude a clarificar un poquito más alguna cosa que no quedó muy clara dentro del mismo código eléctrico. Entonces, estos anexos son informativos, no son de acatamiento obligatorio, sino que son informativos para el usuario, para que tenga una mejor referencia el usuario. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, Claro, señor. profesor. Todo claro, profesor. Ok, gracias. Muy bien. En la sección 90.4 nos habla de la exigencia de cumplimiento. Entonces nos dice que el código es de acatamiento obligatorio para todos los profesionales con competencia para diseñar, instalar, renovar, modificar, adicionar, supervisar, aprobar, verificar y revisar los sistemas eléctricos de acuerdo a las infraestructuras señaladas. O sea, nos está diciendo que es obligatorio en absolutamente todo. Si vamos a hacer un diseño desde cero, y va que nos dice a los profesionales responsables, o sea, a los ingenieros. No es porque soy ingeniero, no voy a acatar el código. O sea, con mayor razón, los ingenieros tenemos que acatar la normativa del código eléctrico, porque nosotros somos los que diseñamos para los que instalan, para los que renuevan, modifican, adicionen, supervisan, o sea, para absolutamente todo. Si vamos a dar aprobaciones, certificaciones, verificaciones de instalación eléctrica,
Todo tenemos que hacerlo con base al Código Eléctrico Nacional. Y esto es fundamental porque cuando se realiza el trámite de algún plano o alguna conexión de un servicio eléctrico ante el ente regulador, en este caso el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, los profesionales tenemos que dar fe de que la instalación cumple con la normativa eléctrica nacional, o sea, con el Código Eléctrico Nacional. Entonces, tampoco los ingenieros quedan por fuera del cumplimiento, sino que más bien con mayor énfasis, con mayor responsabilidad, tienen que acatar eh, la normativa existente, o sea, hacer cumplir el Código Eléctrico Nacional. Nos dice que es igualmente obligatorio para los técnicos calificados para competencias de instalar, renovar, modificar, adicionar y revisar sistemas eléctricos. O sea, cualquier modificación, cualquier ampliación, cualquier renovación que voy a hacer, aunque sea una extensión para un bombillo, yo tengo que cumplir con el código eléctrico. Y vea que nos dice para técnicos calificados, o sea, para personas que tengan la preparación, que tengan el conocimiento, que tengan la expertise para realizar una instalación eléctrica. En ningún lugar nos dice que para cualquier persona o que para personas que no tengan conocimiento. O sea, las instalaciones eléctricas, por mínima que sea, solamente se deben de realizar por técnicos calificados. Entonces, el mismo código nos está indicando que solamente personas calificadas pueden hacer alguna instalación eléctrica por pequeña que sea. Entonces, también decatamiento obligatorio para personas físicas y jurídicas, para empresas también que se dediquen a la fabricación, que importen, comercialicen materiales, equipos y demás dispositivos que nosotros vamos a estar utilizando en las instalaciones eléctricas. O sea, que las mismas empresas que venden los equipos, que nos venden el cable, las empresas que nos venden el tape, las empresas que nos venden los disyuntores o los interruptores, los centros de carga, tienen que cumplir el código eléctrico. O sea, ellos no pueden traer al país a vender o a distribuir productos que no cumplan con el código eléctrico. O sea, tienen que cumplir o que lo fabriquen acá o que lo traigan de afuera, que lo importen. Entonces ellos tienen que cumplir con la normativa en la parte de fabricación para que los equipos que utilicemos, los materiales que utilicemos, sean materiales de calidad y sean materiales que cumplan con la normativa del código eléctrico. La sección 90.5 nos habla de lo que son las reglas obligatorias, las reglas permisivas y el material explicativo. Estos son espacios que están dentro del código eléctrico y que nos van a decir qué es obligatorio, qué se permite o alguna referencia explicativa. Entonces, las reglas obligatorias son las que identifican acciones que son exigidas o prohibidas específicamente dentro del código. Entonces, cuando nosotros leemos el código, vamos a ver que se usan términos como debe o no debe. Cuando nosotros vemos ese término, nos están diciendo definitivamente no se puede. O sea, si me dice, debe utilizar un interruptor de 20 amperios, entonces yo no puedo poner un interruptor de 15 amperios. Yo no puedo poner un interruptor de 40 amperios. Me está diciendo debe, o sea, es obligatorio. No puedo dejarlo por fuera. O cuando me dice, debe instalar una puesta a tierra. O sea, debe, es una obligación. Entonces, cuando se usa el término debe o no debe, es una obligación, se debe cumplir sí o sí. Sin embargo, en algunas ocasiones nos dice las reglas permisivas. En las reglas permisivas nos va a dar los términos se permitirá o no se exigirá. Entonces puede ser que me diga, mire, para la instalación de un circuito ramal,
en una área exterior de la vivienda, se permitirá el uso de canalización subterránea, por decir algo. Entonces, eso me dice que es una regla permisiva, o sea, que no es exigido, o que yo lo puedo hacer subterráneo o que lo puedo hacer aéreo. Nada más que me dice que sí, lo puedo hacer aéreo, pero que si no lo quiero hacer aéreo, para que no se vea muy feo los cables aéreos, porque es un área exterior ahí donde vamos a tener un ranchito para actividades, entonces que sí me lo van a permitir que yo lo haga subterráneo, ¿verdad? Entonces ya no es una norma prohibitiva ni de acatamiento obligatorio, sino que me están diciendo se le permite, bueno, si no lo quiere hacer aéreo, hágalo subterráneo. O que me diga no se exigirá, puede ser que me dice no se exigirá que sea aéreo, entonces yo lo puedo hacer subterráneo. Entonces, el término que se utilice dentro de la rúbrica del código, del artículo, me va a decir a mí si es obligatorio o no es obligatorio, si se permite o no se permite. Y luego tenemos el material explicativo. Entonces, en el material explicativo dentro del código eléctrico, cuando nosotros estamos leyendo el código eléctrico, puede ser que nos hagan referencias a otras normas y esto es muy común en el código eléctrico, que nos estén hablando en algo en específico y nos digan diríjase o refiérase a la norma tal o refiérase a la tabla número tal, etcétera. Entonces nos van a hacer referencias a normas o a secciones relacionadas del código. Entonces puede ser que me diga, bueno, refiérase al artículo, estamos trabajando en el artículo 4, por ejemplo, y estamos leyendo algo y nos diga, refiérase al artículo 2 en la sección tal. Entonces nos hacen referencias a otras secciones o a otras partes dentro del código o a otra norma que no pertenezca al código, que no se contemple en el código. Entonces puede ser que estemos hablando de algún requisito técnico, de algún dispositivo, de un disyuntor, una protección, y me diga, bueno, refiérase a la norma IEC número tal, a una norma europea. Entonces, también es material explicativo que se pone ahí para adicionar mayores elementos a la norma en específico. Entonces, generalmente este tipo de referencias o material explicativo se pone en pequeños párrafos en las secciones del código que se llama notas de letra menuda, aparece con las letras NLM, ¿verdad? O que son notas de letra menuda o nota informativa. Estas son notas que son informativas, son únicamente de carácter informativo, o sea, que no son obligatorias, de acatamiento obligatorio, pero que sí nos ayudan muchísimo para tener mayor conocimiento de lo que nos está indicando el código, o sea, mayor referencia, mayor tú más de referencia a lo que nos está diciendo el código. Repito, no son obligatorias, sino que son únicamente informativas para ayudarnos a diferenciar algún apartado específico del código que nos mande incluso a otra norma de otra organización que se considera que se puede aplicar a nuestro código eléctrico nacional también. Ok, en cuanto a la planeación del alambrado, en la sección 90.6 nos dice que ampliación y comodidad futuras. Entonces, nos dice los planos y las especificaciones que prevean espacios amplios en las canalizaciones, canalizaciones de reserva, espacios adicionales, permitirán futuros incrementos en las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Los centros de distribución situados en lugares fácilmente accesibles permitirán la operación cómoda y segura. Entonces, el código eléctrico nos está diciendo que nosotros tenemos que prever las ampliaciones, tenemos que dejar comodidad para las instalaciones futuras, tenemos que hacer canalizaciones, dejar espacio, porque el mismo código nos va a estar diciendo a nosotros, miren, una canalización de media pulgada únicamente pueden ir 3 conductores, fase, neutro y tierra. Se debe dejar libre un 40% de la canalización.
Entonces, si el código ya nos está dando esas indicaciones y yo voy a prever que a futuro voy a meter más cables en esa canalización, yo no dejaría una canalización de media, sino que dejaría una canalización de 3/4 o 1 pulgada, previendo ese crecimiento futuro, o que vaya a meter mayor cantidad de cables en esa canalización, o que aumente el calibre del conductor. O sea, que yo tengo 3 conductores número 12 en esa canalización y va a aumentar la carga, va a aumentar los equipos que yo voy a conectar, entonces yo voy a pasar de conductor número 12 a conductor número 10. Entonces ya puedo aumentar también el calibre del conductor. Entonces siempre vamos a dejar previsión futura para canalizaciones futuras, no solamente en canalizaciones, en el diámetro de los conductores, en las protecciones, sino también en los mismos centros de carga. En los centros de carga nosotros no vamos a dejar un centro de carga de 8 circuitos, por decirles algo, con todos los espacios llenos, o sea, que no tenga espacio yo para poner un circuito ramal adicional. O sea, yo si tengo 8 circuitos, yo utilizaría una caja de 12 circuitos para dejar 4 circuitos adicionales para crecimiento futuro. Entonces, el mismo código eléctrico, en la sección 90.6, nos habla de esa planeación, o sea, ese planeamiento que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a hacer el diseño de una instalación eléctrica nueva o incluso una instalación eléctrica que ya esté en uso. En la sección B, en cuanto al número de circuito por encerramiento o envolventes, como se conoce, nos dice que se va a establecer el número de conductores y circuitos confinados en un solo encerramiento. Es lo que yo les decía, o sea, la cantidad de circuitos o la cantidad de conductores que formen parte de ese circuito que van a poder ir en ese encerramiento o en esa canalización. Entonces nos dice que al limitar el número de circuitos en un solo encerramiento, se minimizarán los efectos de un cortocircuito y una falla a tierra. Entonces el código nos va a estar indicando por canalización cuántos conductores se pueden incluir en esa canalización o ese encerramiento, que deben de pertenecer a un único circuito, ¿verdad? Y que si son 2 circuitos independientes, ¿cuáles van a ser esas condiciones de esos circuitos? ¿Cómo se deben de canalizar para que cumplan con la normativa? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en la parte de diseño eléctrico. ¿Cómo entonces yo podría adicionar circuitos en un sistema eléctrico que ya esté en funcionamiento? En la sección 90.7 nos habla de las unidades de medida, que es importante también porque nosotros tenemos que tener estandarizado el sistema de unidades de medida que vamos a utilizar para que todos hablemos el mismo idioma. Así como nosotros tenemos el NEC que lo adoptamos para Costa Rica, también adoptamos el sistema internacional de unidades, que es el que nosotros se estableció en Costa Rica como nuestro sistema, ¿verdad? Porque si nosotros usamos metros, esa es nuestra unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades, no vamos a utilizar el sistema inglés que nos habla de pies, por ejemplo. Si nosotros usamos kilogramos, no vamos a usar el otro método que nos habla de libras. Entonces, ya tenemos establecido nuestro sistema internacional de unidades en el cual nosotros vamos a estar utilizando las unidades de medida eh, eh, que requerimos para que tengamos esa estandarización, esa normalización, para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, para esto es que las conversiones de unidades que se utilizan en el texto original de la NFPA se presentan con un número mínimo de decimales y redondeados al valor más cercano. Entonces, generalmente nosotros utilizamos dos decimales para las unidades de medida, eso es lo más común, pero sí está estandarizado, está normado para que nosotros lo podamos utilizar y que podamos entendernos entre todos
hablar el mismo idioma. Entonces, también en cuanto a los tamaños de los conductos, de los conductores, a la designación de la potencia, los motores, a los tamaños comerciales que no reflejen medidas que estén existentes, por ejemplo, tamaños de cajas, se les asignará el número más cercano. O sea, si el equipo que vamos a tomar nosotros, que vamos a utilizar, no trae una ficha técnica o no trae una placa de características que me diga las condiciones, los tamaños, etcétera, entonces nosotros le vamos a dar el tamaño más cercano según el Sistema Internacional de Unidades. Aunque esto es poco común, generalmente todos estos equipos, los conductores, los motores, todos los equipos y materiales eléctricos, por normativa internacional, porque cumplimiento de los mismos fabricantes que ellos tienen que cumplir para que los equipos sean adecuados, ya van a traer su placa de características o van a tener su rotulación específica donde se va a indicar las condiciones mínimas o las características mínimas que exige la normativa internacional que ellos deben de cumplir como fabricantes. Entonces, ya sabemos que la adenda contiene esas modificaciones, aclaraciones a los artículos y tablas que son aplicables exclusivamente para Costa Rica. Entonces, nosotros tenemos que tener el código eléctrico, el NEC, la NFPA 70, pero con la adenda para Costa Rica, la aplicación para Costa Rica. Entonces, este código eléctrico normalmente va a revisión, siempre se hacen revisiones del código eléctrico y se va actualizando por periodos de 2 o 4 años, dependiendo. Entonces, ahorita el que está vigente es el código eléctrico 2020, la versión 2020. Vea que estamos en el año 2025 y el que está vigente ahorita es el 2020 que empezó a regir en julio del año anterior. Entonces, la revisión se hace cada cierto tiempo y ahí se hacen modificaciones por si ha surgido una nueva tecnología, por si ha habido alguna experiencia con materiales, con equipos, con etcétera. Entonces se hacen esas revisiones y se hacen modificaciones al Código Eléctrico Nacional. El Código Eléctrico vigente el número 2020. Yo se los voy a dar a ustedes, se los voy a entregar, solo que no lo puedo subir a la plataforma porque es muy pesado. Entonces, como ya tenemos el grupito de WhatsApp, se los voy a estar enviando por WhatsApp o por correo electrónico para que ustedes tengan la versión más reciente del código eléctrico y para que puedan estar ahí dándole un ojito, ¿verdad? Cuando tengan tiempo para ver todos estos detallitos de cómo se compone el código eléctrico. Entonces, para que sepan, yo se los voy a estar pasando por alguno de esos medios que les acabo de indicar ahorita para que lo tengan ahí la versión más reciente. En la sección 200.10, en la parte de identificación de terminales, el código también nos va a dar indicaciones de cómo se deben de identificar los receptáculos, o sea, los tomacorrientes, las clavijas, que son los enchufes, y los conectores que se usen en instalaciones eléctricas. El código eléctrico no deja nada por fuera, entonces incluso los receptáculos nos dice cómo tienen que estar fabricados. Por ejemplo, nos dice que debe ser de un metal o un recubrimiento metálico de color fundamentalmente blanco o con la palabra blanco, white, neutro o la letra B, W o N situada cerca del terminal identificado. Entonces, los tomacorrientes en los terminales donde nosotros vamos a meter el, el conductor, el cable, tiene que estar identificado, tiene que tener mínimo la letra de identificación. Si es el neutro, la N. Si es la fase, entonces debería de tener blanco o rojo o white, dependiendo de la fase que se vaya a utilizar. Entonces, para que no exista controversia, para que no exista dificultad para la persona, para el técnico que va a instalar,
tiene que estar correctamente identificado y así nos lo dice el código eléctrico. También nos dice que si el terminal no es visible, o sea que si está incrustado dentro de una sección del receptáculo, el orificio de entrada para la conexión del conductor debe ser de color blanco y se debe marcar con la palabra blanco, white o neutro y la letra BW o N. Igual los receptáculos de ahora pues ya van a tener los orificios diferentes, ¿verdad? Van a tener el orificio redondo, que es el que corresponde a la puesta a tierra, el orificio que es rectangular más pequeñito, que corresponde a la fase, y el orificio que es rectangular un poquito más grande, más amplio, que corresponde al neutro. Eso también está regulado dentro del Código Eléctrico Nacional. En cuanto a las unidades de vivienda, la sección B nos dice que todos los circuitos ramales que alimenten salidas monofásicas de 120 voltios en 15 y 20 amperios que se instalen en habitaciones familiares, en las áreas de comedores, en las salas de estar, en los salones, en las bibliotecas, en cuartos de estudio, alcobas, en solarios, salones de recreación, armarios, pasillos o habitaciones o en áreas similares en unidades de vivienda, o sea, prácticamente en cualquier área de la unidad de vivienda, se deben de proteger con un interruptor listado de circuito por fallas de arco. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que todos los circuitos ramales de 120 voltios, de 15 o 20 amperios, deben de estar protegidos sin excepción por un interruptor listado. El término listado lo que me dice es que tiene que estar normado, o sea, que tiene que tener una especificación técnica de fabricación de acuerdo a una norma internacional que me diga a mí que ese dispositivo cumple para proteger mi instalación eléctrica. Puede ser UL, puede ser cualquier otra norma, pero tiene que estar listado. O sea, no puede ser un dispositivo genérico que no haya cumplido con la normativa, que no cumpla con condiciones específicas, que no cumpla con condiciones de pruebas de ensayo. Tiene que cumplir con todo eso para que sea listado. Entonces nos dice que debe ser de circuito por falla de arco, tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito ramal. O sea, no podemos dejar ningún circuito sin protección. Todos los circuitos para todas las áreas de la unidad de vivienda debe de estar con protección, debe de estar protegido por un interruptor, o sea, por un breaker. No puede haber circuitos que no estén protegidos en ninguna instalación eléctrica. La sección 220.14, donde nos habla de otras cargas para todo tipo de ocupaciones, nos habla de las viviendas de interés social. Entonces, nos dice, para el cálculo de la carga de una vivienda de interés social se deben de considerar al menos los siguientes circuitos. O sea, nos está diciendo los circuitos mínimos que debe contemplar una vivienda de interés social. Mínimos. Entonces nos dice un circuito de iluminación cuya carga no sea inferior a 10 voltiamperios por metro cuadrado. Entonces, ya aquí me está diciendo el código eléctrico que cuando yo voy a hacer el diseño de una instalación eléctrica de una vivienda de interés social, habrá vivienda de interés social porque una vivienda de interés social son casitas pequeñitas de 42 metros cuadrados que va a tener dos habitaciones pequeñas, sala, comedor y cocina. Eso es una vivienda de interés social. Entonces me está diciendo que mínimo yo tengo que tener un circuito de iluminación. No me dice que obligatoriamente, no me dice debe, no me está dando la indicación que tiene que ser un único circuito. Me dice mínimo, debe cumplir con un circuito de iluminación y me está diciendo la carga por metro cuadrado, 10 voltiamperios por metro cuadrado. Entonces, cuando yo digo voltiamperios es lo mismo que diga watt, o sea, me está diciendo 10 watts por metro cuadrado porque vamos a hablar de iluminación. Si yo digo que mi casa es de 40 metros cuadrados y son 10 watts por metro cuadrado, entonces
debería de tener un circuito de iluminación de 400 watts de potencia. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo el código. Entonces, el código me está diciendo lo mínimo que debería de cumplirse. Ya yo como diseñador, yo digo, bueno, no quiero un solo circuito, sino que voy a hacer dos circuitos. Un circuito con 200 watts y otro circuito con 200 watts. ¿Ok? O voy a hacer tres circuitos, o voy a hacer cuatro circuitos. Eso ya es el criterio mío en la parte de diseño que lo vamos a ver más adelante. Pero vean que debe cumplir con mínimo un circuito de iluminación. Eso quiere decir que para casas más grandes, con mayor área, con mayor cantidad de habitaciones, pues la parte de diseño y dimensionamiento se debe de adoptar condiciones diferentes. O sea, requieren condiciones diferentes. También me dice que tengo que tener dos circuitos de tomas para el área de la cocina de 1500 voltiamperios cada uno. Estos circuitos que van ubicados en el área de cocina son los que conocemos como circuitos para electrodomésticos pequeños. Entonces me dice que deben de hacer dos circuitos independientes para el área de cocina. Generalmente nosotros en el área de cocina siempre tenemos un único circuito. El código eléctrico aquí específicamente me está diciendo son dos circuitos mínimo. Pero si yo quiero tener tres circuitos, cuatro circuitos solo para mi área de cocina, o sea, si mi casa es muy amplia, tengo muchos equipos, entonces yo conecto o hago o diseño con tres o cuatro circuitos solo para el área de cocina. Pero mínimo dos circuitos y me está dando la potencia, 1500 watts de potencia para esos circuitos de la cocina. Luego me dice un circuito de tomas para el área de lavandería, el área donde va a estar lavando, el área húmeda. Vamos a tener un circuito de 1500 watts de potencia mínimo también, porque ahí es donde nosotros vamos a lavar, donde vamos a tener probablemente la planchador para planchar. Y entonces también, si yo tengo únicamente una lavadora sencilla y el aplanchador, pues un circuito de 1500 se la juega, ¿verdad? 1500 watts. Pero si yo tengo una lavadora más grande y si yo tengo una secadora de ropa y si yo tengo la planchadora y si tengo ahí otro elemento,